está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. El martillo del carpintero, oh, en el suelo se quedó, y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. El rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Voy a invitarles, hermanos, que tomen su Biblia, por favor, con su mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, o que su servidor va a exponer o predicar el mensaje de la palabra de Dios, bueno, tenemos la palabra de Dios, la Biblia, para meditar en ella, para estudiarla, escudriñarla, para dejar ser escudriñados por ella, y por supuesto también, ¿verdad?, para hacer un compromiso con la palabra del Señor. Así que, hermanos, tomamos nuestra Biblia con nuestra mano derecha y decimos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios.
Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor, aquí, Padre Santo, en esta vía de comunicación. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, se extienda por todo el mundo. Que tu palabra, Señor, ahora que estamos meditando en ella, Señor, que tu palabra, Señor, ahora que encontramos, Padre Celestial, una oportunidad tan grande, Señor, para traerla aquí, Señor, precisamente a nuestra iglesia, Señor, y meditar en ella, que podamos, Padre Celestial, tener, por supuesto, Señor, siempre un espíritu, Padre Santo, de poder aprender, Señor, un espíritu, Señor, de poder traer, Padre Celestial, a nuestra vida las palabras, Señor, tuyas, que como en tu palabra dice, Señor, son verdad, Señor, son eternas y son verdad. Así que, Señor, te pedimos, Padre Santo, para que tú nos bendigas desde ahora y para siempre, Señor, y que tú nos puedas, Señor, bendecir en este momento, Señor, en que estamos meditando en ella, y podamos, Señor, a salir de este lugar, ponerla en práctica. Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar el último de las bienaventuranzas, el último pasaje de la Biblia, donde habla acerca de que Jesús estaba diciéndonos las 8 claves para tener una vida bendecida. 8 claves para ser bendecidos en esta vida, y Jesucristo los dijo en el Sermón del Monte. El día de hoy vamos a ver cómo manejar la oposición a tu fe. Si te pidiera que nombraras al grupo más perseguido en el mundo, en el planeta, probablemente nombrarías al grupo equivocado. Probablemente. Tal vez te sorprenda que el grupo más perseguido en el mundo no son las personas de la diversidad sexual, no son las personas que están a favor acerca del matrimonio entre el mismo sexo, no son las personas minoritarias que están tratando todos los días de que sus derechos sean legalmente permitidos en todos los congresos del mundo. El grupo más perseguido en el planeta somos los cristianos. Son los creyentes en Cristo Jesús. Porque el grupo de creyentes en Jesucristo es el grupo más ignorado, el menos notado, el menos reportado y el más desapercibido del planeta. Sin lugar a dudas, es el grupo que más es perseguido en el mundo. La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, una organización laica, no es una organización cristiana, quiere decir, recientemente sacó un informe que dice que el 80% de todas las violaciones de la libertad religiosa en el mundo hoy están dirigidas en contra de los cristianos. Esta es una organización no cristiana, es una organización laica, quiere decir que no pertenece a ninguna iglesia, a ninguna denominación. En México, según datos del INEGI, en el último censo de población y vivienda que fue en el 2020, arroja que la segunda causa de discriminación en México es la intolerancia religiosa. Es la intolerancia religiosa. Es decir, que la segunda causa en México de persecución es porque alguna persona dice que es creyente en alguna religión. Todos estamos conscientes de que a lo largo de la historia, durante 2000 años de cristianismo, la iglesia cristiana y los cristianos en particular hemos sido perseguidos. Todos sabemos que durante 300 años era ilegal ser cristiano en el Imperio Romano. Ellos alimentaban más a los leones con los cristianos que con cualquier otro alimento. Nerón los usaba de asfalto y les prendió fuego durante 300 años. Los primeros 100 años de la iglesia era contra la ley ser cristiano. Sabemos de las purificaciones diferentes a lo largo de la historia y las torturas y los quemados en la hoguera y todo ese tipo de cosas durante 2000 años atrás. Pero lo que no sabemos, lo que no sabes, es que la peor persecución de cristianos en toda la historia está sucediendo en nuestra vida actual.
Eso no está siendo reportado por ningún medio de comunicación. Desde la resurrección de Jesucristo hace más de 2000 años, han muerto unos 70 millones de creyentes en Cristo Jesús por su fe. Unos 70 millones de cristianos. Lo que es impactante y lo que la mayoría no sabe es que la mitad de esa cifra, 35 millones de cristianos y de gente, han muerto en los últimos 100 años de nuestra era. En los últimos 100 años han fallecido 35 millones de personas por su fe. El año pasado nada más, cerca de 100 millones de seguidores de Cristo vivían en los países donde el Estado, la religión prevalente o la dictadura dejó a 100 millones de seguidores de Jesús ante la amenaza de la discriminación, de persecución, de interrogación, de detención, encarcelamiento, tortura e incluso la muerte. Solía haber, por ejemplo, 1.3 millones de cristianos en Irak. Eran los que se habían convertido cuando estalló la primera guerra en el Golfo. Ustedes recordarán esta historia. Hoy hay menos de 100,000 en la nación de Irak por la tiranía y por el abuso y la intolerancia religiosa que hoy ha aumentado cada vez más en nuestra época. La estimación más reciente en Corea del Norte, que es una comunidad, que es una nación, que es un país también donde el cristianismo se había estado abriendo camino, es que hay unos 70,000 cristianos en prisión en Corea ahora mismo, sufriendo en la cárcel. Cada 10 minutos, 2 cristianos mueren por su fe en el mundo. Escuche bien, cada 10 minutos, 2 cristianos mueren por su fe en el mundo. Hora tras hora al día, a la semana, al mes, 2 personas, cada 10 minutos, durante la última década, mueren cada 10 minutos, perdón. Nunca escuchaste esto. Nadie lo está reportando. Es lo que menos se reporta en la historia del planeta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestros hermanos y hermanas perseguidos en Cristo? Estos millones y cientos de miles de personas en campos de refugiados y desplazados que tienen que desplazarse a otras naciones y cosas así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podemos dar para las misiones. Podemos orar por ellos. Podemos aprender acerca de cómo debemos nosotros vivir nuestro cristianismo. Y podemos ser también defensores de la libertad. Te mostraré un versículo en la Biblia, Hebreos 13:3. Si ustedes lo pueden encontrar, por favor, mientras lo leo. Hebreos 13:3 dice, acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran ahí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Eso es lo que dice la versión de la Biblia parafraseada. La versión Reina Valera dice más o menos similar lo mismo, pero eso es lo que Dios nos dice que nosotros debemos de hacer. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran también allí. Cualquiera que piense que es fácil seguir a Cristo Jesús, ser un seguidor de Cristo, está muy equivocado. Muy equivocado. Ser cristiano, ser un seguidor de Cristo, no es para cualquier persona. No es para la gente que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás. No es para los débiles. No es para los débiles de mente y de corazón. No es para los cobardes, dice el Evangelio, porque hay de aquel que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. Debes estar dispuesto a enfrentar el rechazo. Debes estar dispuesto a enfrentarte a la crítica. Debes estar dispuesto a enfrentar la desaprobación. Debes estar dispuesto a enfrentar la presión de los amigos. Debes estar dispuesto a enfrentar el acoso y la oposición si realmente vives para Cristo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:12, todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Él, será perseguido. Todos los que pertenezcan a Jesucristo y quieran vivir dedicado a Dios serán perseguidos. La palabra perseguido es una palabra que hoy en día estaremos hablando muchísimo acerca de ello. Esto no es si es acaso, esto no es un quizás, esto es una garantía. La palabra será perseguida. La Biblia dice que se está organizando
que si defiendes que lo que es lo correcto, habrá personas que se opongan, se están organizando. Hay gente que hoy en día, si usted escribe ahorita, por ejemplo, en su red social, en Facebook, en Twitter, en cualquier red social, si usted escribe algo acerca de Jesucristo, si usted sube un video acerca de la exaltación a Jesucristo, le van a llover críticas porque la gente se está organizando para que usted no defienda lo que es lo correcto y se van a oponer. Si defiendes lo que es cierto, habrá personas que se opongan. Y si defiende lo que es bueno, el mal simplemente se va a oponer. Hoy llegamos a la última de las 8 bienaventuranzas, porque hemos visto estas 8 bendiciones de Jesucristo, donde Jesús dice que si quieres ser bendecido por Dios, entonces necesitas poner atención a estas bienaventuranzas. Lo hemos visto en humildad, lo hemos visto en generosidad, lo hemos visto en la integridad. Vivimos en este mundo para reconciliarnos en las relaciones que nosotros tenemos ahora. Ya no es tiempo, hermanos, para estar jugando al cristianismo. Ya no es tiempo para estar diciendo, tú tienes errores, yo también tengo errores, y cada quien se va a ir por su lado. Hoy es tiempo de poner alerta y atención a nuestra vida, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Hermanos, debemos de ser pacificadores. Les decía la semana pasada, seremos conocidos como hijos de Dios porque seremos pacificadores. Aquel que es pacificador será realmente reconocido como el hijo del Señor. En la última de las 8 bienaventuranzas, donde Jesús dice que si quieres la bendición de Dios para tu vida, Él se va a hacer cargo de este problema de la oposición, de acoso por tu fe, de la persecución. Y hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer acerca de la oposición. La pregunta es, ¿cómo manejas la oposición a tu fe? Y vamos a ver 2 cosas que tienes que recordar cuando sientes presión. Presión de los compañeros y lo que necesitas hacer cuando te sientes presionado, cuando te sientes acosado, minimizado, ridiculizado, calumniado, criticado o lo que sea por tu fe. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué debo de hacer? Hay algunas cosas que necesitas hacer y hay algunas cosas que necesitarás recordar acerca de lo que vamos a hablar con respecto a la fe. La Biblia nos dice por lo menos algunas 5, 6 cosas acerca de lo que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a manejar la oposición en tu vida. La pregunta es, ¿ha usted sentido oposición por su fe? ¿Ha usted estado en problemas por su fe, por decir que es seguidor de Cristo? ¿Ha usted sentido la oposición de otras personas simplemente porque usted es diferente? Bueno, quiero que usted anote estas 6 cosas que le voy a dar bajo la luz de la palabra del Señor para que usted las pueda hacer y las pueda recordar. Número 1, hermanos, anote por favor ahí. Número 1, no estemos sorprendidos. No estemos sorprendidos. No debes esperar que el mundo apoye tu decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué esperarías que ellos piensen que es algo muy popular para hacer? Primera de Pedro 4:12 dice esto. Apunte por favor, Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No se sorprendan, dice, de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediese. Jesús se los había dicho. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, tribulaciones. Esto va a suceder. Así que no se sorprendan. También tendremos oposición. La oposición puede hacerme más como Jesús. ¿Sabían ustedes eso? La oposición me puede hacer más como Jesús y eso es algo bueno. La oposición realmente puede hacerme como el Maestro Jesucristo. Me hace más como Jesús, porque Jesús experimentó la oposición. Obviamente, la experimentó en grandes cantidades como las que nosotros no vamos a pasar. Pero la Biblia dice que seremos también objeto de tribulación. La Biblia dice en Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, por favor, si ustedes quieren buscarlo, yo lo voy a leer, Juan 15, del 18 al 20. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman
parte del mundo. Subraya esa parte. Ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerda lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los van a perseguir. Hermanos, ustedes ya no forman parte de este mundo. Si vas a creer y ser como Cristo Jesús, Dios quiere que seas como Él en la manera en que piensas, actúas y sientes. Entonces, vas a tener que pensar por todo lo que Jesús pasó. ¿Hubo tiempos cuando Jesús estuvo solitario? Sí. ¿Hubo tiempos cuando Jesús fue tentado para estar desanimado? Sí. ¿Hubo veces que estuvo cansado y agotado? Sí. ¿Hubo tiempos cuando Jesús fue tentado? Por supuesto. Y hubo tiempos cuando Jesús fue difamado, criticado y engañado. ¿Por qué crees que Dios te ahorraría eso? Cuando Él no escatimó a su propio Hijo de todas estas cosas. Vas a pasar por lo mismo. Y como te dije, el cristianismo, seguir a Jesús, no es para aquellos que poniendo sus manos en el arado, miran hacia atrás. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, también a ti te perseguirán. Recuerda que Jesús fue odiado por muchas personas. Fue amado por los pecadores, pero Él era odiado por quienes no les gustaba la manera de ser como Jesús. El mal siempre odia a Dios. La Biblia dice en Juan 3:19, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones, sus obras eran perversas, eran malas. La gente amó más las tinieblas, la oscuridad. Si he estado sentado en la oscuridad durante 10 horas y tú vienes y enciendes un foco sobre mí, eso no es cómodo. Eso es muy incómodo. Cuando has estado viviendo en la oscuridad en tu vida y viene alguien y enciende la luz, ¿sabes qué? No se siente bien al principio. Y en un segundo piensas que la habitación es un desastre. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él dijo, tú eres también la luz del mundo. Hoy en día es aún cierto. Él dijo que la gente todavía ama más la oscuridad que la luz. Puede ser que nunca hayas pensado en esto. Puede sorprenderte el darte cuenta de que si Jesús viniera y caminara sobre la tierra hoy, lo crucificarían de nuevo. Nuestra cultura crucificaría a Jesús otra vez. No somos diferentes a cualquier otra cultura. ¿Por qué? Porque la oscuridad no puede soportar la luz y el mal no soporta la bondad. Lo que significa es esto. Incluso si tú fueras perfecto, hay gente a la que no le vas a agradar. Algunos de ustedes tienen este mito en su mente. Si soy más atractivo, si soy más agradable, si soy más perfecto, le voy a agradar a todos. Jesús era perfecto y la gente lo odiaba. Así que nunca vas a llegar al punto donde todo el mundo te quiera y le agrades. Eso simplemente no va a pasar. La otra cosa que aprendemos de este versículo es que la oposición significa que estás haciendo algo bien. Cuando alguien se opone a ti es porque estás haciendo algo bien en tu fe. Obviamente estás siendo como Jesús en ese momento. Y Él dijo, si yo no les agrado, entonces tú tampoco les vas a agradar. Jesús dice en Primera de Pedro, vayan para allá por favor, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Primera de Pedro 4:14 dice, parafraseado, porque yo tengo otra versión, si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Cuando eres criticado, cuando se te juzga, cuando eres ridiculizado, cuando eres desairado, felicitaciones. Considéralo como una confirmación y un cumplido. Si nunca nadie te ha criticado por tu fe, ¿qué está diciendo eso acerca de tu fe? Que no tienes ninguna. El ser como Cristo, la Biblia lo dice una y otra vez, traerá críticas, traerá oposición. Y si nunca has sido criticado, yo debería preguntarme a mí mismo, entonces, ¿qué tanto soy como Cristo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué nadie está notando mi fe? No sé si ya lo has notado, pero entre más positivo eres, a la gente negativa más le desagradas. Si te levantas por la mañana y eres realmente una persona que quiere cambiar el mundo a través de la fe y alguien se despierta y es un gruñón, no quiere que seas positivo, quiere que seas negativo también,
Eso va a suceder cada vez que tú quieras llegar con la fe en Cristo Jesús. Así que lo primero que necesitas saber es que Jesús fue criticado, Jesús fue calumniado, Jesús fue atacado. Así que entre más soy como Jesús, solo significa que es una señal, es un símbolo, y esa es una confirmación, y tómalo como un cumplido, porque eres como Jesús también, que fue criticado. Número 1, entonces, hermanos, que no te sorprenda. Número 2, no debo tener miedo. Cuando hay oposición, no debo tener miedo. ¿Cómo me deshago del miedo de la oposición? ¿Cómo me deshago del miedo de la desaprobación? ¿Cómo me deshago del miedo al ser rechazado? Bueno, necesitas ser llenado con el amor de Dios. Entre más te das cuenta de cuánto Dios te ama, la Biblia dice que en el amor no hay temor, que el amor perfecto echa fuera todo temor. Así dice la Biblia. Concéntrate en el amor de Dios para ti. La gente saludable no tiene miedo al rechazo. La gente saludable no tiene miedo a la desaprobación. La gente saludable no necesita la aprobación de todos. La gente saludable sabe que son amados por Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro, ahí mismo donde estábamos leyendo hace un momento, Primera de Pedro capítulo 3 ahora, versículo 14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15 dice, si sufren por hacer lo correcto, escuchen, Dios va a recompensarlos. Si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, siempre estén preparados para dar una explicación, para dar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Hermanos, no se preocupen, sino que estemos siempre adorando al Señor. Esas son las dos alternativas que tienes cuando te sientes hundir, cuando te sientes presionado al silencio sobre tu fe en Cristo Jesús. Te puedes preocupar o puedes adorar. Puedes entrar en pánico o puedes orar. Puedes enfocarte en el problema y la presión y la persecución, o puedes enfocarte en Dios nuestro Señor. Él dice que pongas tu atención lejos de la presión que sientas y que gires hacia Dios. Eso es lo que significa adoración, enfocarte en Dios. La Biblia nos dice entonces que cuando Esteban, por ejemplo, quien fue el primer mártir, Esteban, el primer mártir, fue lapidado hasta la muerte. Dice que levantó la mirada al cielo, él adoró en lugar de preocuparse. Y mientras le estaban lanzando todas las piedras que lo iban a matar después, dice que él adoró al Señor. Así que no te sorprendas, porque él dice que no tengas miedo, adora en lugar de preocuparte. Esa es la única alternativa que tenemos cuando estamos enfrentando realmente la oposición en nuestras vidas. Así que, hermanos, en segundo lugar, por favor, no tengas miedo cuando enfrentes la oposición. Tercero, número 3, vamos a ir un poquito más rápido en esto. No nos avergoncemos. Estamos en la época de no avergonzarnos. Estamos en la época, hermanos, de que si tú reconoces al Señor delante de los hombres, dice la Biblia, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguno me negare delante de los hombres, ¿qué dice? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es la época en que menos necesitamos avergonzarnos de nuestra fe y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la época, hermanos, en que ya el Señor está listo para venir por su iglesia. Esta es la época en que el Señor está viendo quién se avergüenza y quién no se avergüenza del Padre, de Jesucristo, delante del mundo, para que Él le pueda también reconocerle delante del Señor. No te avergüences. No debes avergonzarte por defender la verdad. Nunca te avergüences de hacer lo correcto. La Biblia dice en Primera de Pedro, ahí que estamos ya ahorita en este capítulo de la palabra del Señor, Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16 dice, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Preguntan, ¿te va a matar un insulto? No. El que te minimicen, el que te digan que eres quizás, no sé, ¿verdad?, objeto de burla, ¿te puede matar? No.
Alguien te está poniendo un nombre o etiquetando porque has defendido a Cristo Jesús y por lo que dice la Biblia, y eso te va a perjudicar realmente en toda tu vida y te va a enfermar. No. El que haya un troll en internet que esté intentando ponerte una carnada y meterte en una discusión, ¿te va a hacer daño? No. No te va a dañar, no te va a matar. Así que él dice que no te avergüences, no tengas miedo, no te sorprendas, dice la palabra del Señor. Ahora quiero que escribas esta frase, por favor, si tienes papel y lápiz a la mano, quiero que escribas esta frase. Y si captas esto, liberará tu vida. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. No necesito la aprobación de los demás para ser feliz. Si aprendes esto, si esto es todo lo que captas del mensaje de hoy, eso va a cambiar tu vida. Porque si no, estás viviendo tu vida por lo que piensan los demás en lugar de para lo que Dios te hizo que seas. Y no puedes ser para lo que Dios te hizo ser si estás preocupado por agradar a otras personas. Yo no necesito la aprobación de otros para ser feliz. No necesitamos la aprobación de los demás. Esa persona de la que has estado tratando de conseguir su aprobación durante tantos años, puede ser uno de tus padres, quizás. Puede ser incluso que ya haya muerto, a lo mejor. Si no has recibido su aprobación hasta el día de hoy, y no me gusta decir esto, pero no la vas a tener nunca. Pero la buena noticia es que no la necesitas. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Eres tan feliz como escoges serlo. Y te enfocas en Dios en lugar de en la gente que te desaprueba. Si yo pasara mi vida preocupándome por todas las personas que me desaprueban, ¿sabes una cosa? Estaría en la cama con una grande depresión profunda. Pero de eso no es de lo que la vida se trata. Me enfoco en Dios y me enfoco en lo que Él quiere que yo haga. No en lo que piensen los demás. Porque yo no necesito y tú no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. La felicidad, hermanos, es una elección. Y la Biblia dice en Primera de Pedro, ya que estamos hablando de la carta de Pedro, vamos para allá otra vez, Primera de Pedro 5:9. Los últimos versículos han estado basados en lo que dice Pedro. Primera de Pedro 5:9 dice, manténganse firmes contra él, es decir, Satanás, y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Dice que no tengo que avergonzarme. En primer lugar, estás en buena compañía. Esto te ha sucedido por 2000 años. Y hay personas que están sufriendo ahora por ser creyentes en Cristo, pero aún así estamos en buena compañía. Deberías leer Hebreos 11, que es el salón de la fama de Dios. En el salón de la fama de Dios dice que ellos fueron golpeados, fueron torturados, fueron encarcelados, que fueron minimizados, fueron ridiculizados, fueron difamados, se burlaron de ellos y así sucesivamente. Y dice la Biblia que el Señor les premió con la gloria más allá de la vida. Yo no sé cómo decirlo más claro que esto. No permitas que nadie se ría de ti por seguir a Cristo. No permitas que nadie se ría de ti por vivir para Cristo. Primera de Pedro 3:17 dice, Primera de Pedro 3:17, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien. Si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Es mejor sufrir por hacer el bien. Y aquí está el punto de lo que quiero ahora tratar de explicar. No importa lo que hagas en la vida, va a haber alguien a quien no le vas a agradar. No hay nada que puedas hacer para que le agrades a todos. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? No tienes o no puedes hacer que todo el mundo piense como tú y sea como tú. Así que no hay nada que puedas hacer para que otros sean como tú. Así que es mejor que hagas las cosas que a Dios le agradan, en lugar de las cosas que a otras personas le agradan, porque esas no van a importar en la eternidad. Si vas a sufrir, si vas a tener personas que se oponen a ti, si vas a tener la desaprobación de la gente, puedes también tener la desaprobación por hacer lo correcto en lugar de lo incorrecto. Eso solo es lógico, porque a alguien
va a estar en desacuerdo contigo. No importa lo que hagas, no puedes evitar la desaprobación. Dedícate entonces a agradar al Señor con tu vida, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Ahora llegamos al cuarto paso y este es muy importante. Los que están apuntando, por favor, apunten el cuarto paso. Reconocer la fuente. Reconocer la fuente. ¿Y saben cuál es la fuente de toda oposición? ¿Saben cuál es la fuente de toda persecución? ¿Saben cuál es la fuente de toda la persona que está siendo ahora vituperada, que está siendo ahora criticada por ser cristiano? La fuente es Satanás. No son los demás. No son los compañeros de trabajo. No es ningún otro partido político. No es alguna otra nación. No es alguna otra religión. No es un competidor. No es una persona a la que no le agradas. La fuente real de la presión que te hace sentir querer ceder, no tener integridad, la presión que sientes por permanecer callado y para no defender lo que sabes que es lo correcto, esa presión no viene de otras personas, realmente viene de Satanás. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 libro de Apocalipsis 12:10, no lo busquen por favor, dice que a Satanás lo llaman el acusador de los cristianos. Ese es el trabajo de Satanás hoy en día. Su trabajo número uno es acabar contigo, dejarte en mal con Dios, porque dice que es el acusador. Satanás acusa a los escogidos de Dios día y noche. Sígueme en esto que te voy a decir. Satanás odia a Dios y obviamente Satanás se opone a todo lo que se llama Dios y a la iglesia, que es la iglesia de Dios. Así que odia cualquier cosa que Dios ha creado. Lo que más odia Satanás de la creación de Dios, ¿sabes a quién es? A los hijos de Dios. Así que Satanás te odia. No solo odia a Dios, Satanás te odia. Y has escuchado esta frase: Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Satanás te odia y tiene un plan malévolo para tu vida. Te odia. Sígueme también en este pensamiento. Satanás quiere lastimar a Dios, pero no puede. Satanás quisiera golpear a Dios, pero no puede. Satanás quisiera dejar en ridículo y mal a Dios, pero no puede. No puede lastimar a Dios, pero él tiene acceso a ti. Y él te puede hacer daño a ti. Y la forma más rápida para herir a un padre es haciéndole daño a uno de sus hijos, o a cualquiera de sus hijos, o a todos sus hijos. La forma más rápida de herir el corazón de una mamá es haciéndole daño a sus hijos. La forma más rápida de herir a un padre es lastimando a sus hijos. Entonces, si Satanás no puede lastimar a Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere lastimarte a ti. Él quiere hacerte daño. Hay una batalla espiritual invisible a tu alrededor. Esta presión para hacer tu vida miserable y para hacer cederte e impedir que hagas lo correcto, realmente no viene de otras personas. Y tienes que ver más allá de eso. Ellos son simples peones. Son solo herramientas. Son solo las armas. Y muchas veces no lo saben. La mayoría de las veces no saben que están siendo utilizados por Satanás. El verdadero problema es la guerra espiritual. Ese es el verdadero problema. Y Efesios 6:12 nos dice esto. Nuestra lucha, dice Efesios 6:12, nuestra lucha no es contra seres humanos. Por eso es que tú no ganas en las urnas gubernamentales, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas en el cielo. Ahora déjame explicarte esto. Y tienes que entender que Satanás sabe que es ridículo atacar directamente a Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque la única persona perfecta que jamás haya existido es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo atacas a Jesús? El Salvador, quien enseñó amor, gracia, paz y gozo, y que perdona a los demás, y que murió dando su vida por los demás.
¿cómo lo vas a atacar directamente a él? No se puede. Así que él sabe que en lugar de atacar a Jesús directamente, tiene que atacar a aquellos que lo siguen. Y hoy utiliza los medios de comunicación y utiliza la música y usa las comedias y está haciendo todo lo posible para ridiculizar a aquellos que siguen a Jesús. Están desactualizados, están del lado equivocado de la historia, no saben de lo que están hablando, son intolerantes y así sucesivamente. Esto es lo que la Biblia dice que deberías de hacer. Apunta este versículo, 2 de Timoteo 2, 23 al 26. 2 de Timoteo 2, y lo voy a leer en Reina Valera para que podamos todos leerlo de la misma versión de la palabra de Dios. 2 de Timoteo, por favor, capítulo 2, versículo 23 al 26, si son tan amables. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero desecha, dice, las cuestiones necias e insensatas. En otras palabras, no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles. Y yo especialmente diría las que pasan por internet. Pero dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, versículo 23, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, dice la Biblia, y deben de ser también sufridos. Es decir, debes de ser amable, debes de tener mucha paciencia con la oposición, debes de enseñar amablemente a los que están en contra tuya. Y dice la palabra del Señor, versículo 25, que con mucha mansedumbre corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Te fijas cómo es un propósito? Y versículo 26 dice, y escapen, o sea, están cautivos del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En otras palabras, que están encerrados para hacer lo que él quiere, y tal vez caigan en cuenta de eso y escapen de la trampa. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de oponernos a esas personas, pero con mansedumbre, con muchísima paciencia y también con enseñanza de la palabra del Señor. ¿Cómo respondió Jesús a todas esas mentiras que se dijeron de él? Bueno, mira el siguiente pasaje, 1 de Pedro 2:23. Vamos para allá, por favor. 1 de Pedro 2:23. Dice la Biblia de la siguiente manera: cuando lo insultaban, versículo 23, jamás contestaba con insultos, ¿se fijan? Y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo ello. ¿Qué debemos hacer con la oposición? Dejar que Dios realmente se encargue de todos ellos. Me encanta esto. Me encanta cómo dice esto, porque la palabra de Dios nos dice que el que verdaderamente es nuestro defensor es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la quinta cosa que debes de hacer cuando te atacan en tu fe. Cuando te atacan en tu fe, negarse a represalias. Negarme a represalias. Apúntalo, por favor. Número 5. Negarme a represalias. Eres mucho más como Jesús cuando no regresas el golpe a alguien que te ha lastimado. Eres más como Cristo cuando no regresas el ataque a alguien que te ha atacado con un insulto personal, con una amenaza o con un chisme o lo que sea. En esta octava bienaventuranza, la última dice esto, y te la voy a citar nuevamente: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron antes de ustedes. Y esa es la octava bienaventuranza con la cual cerraremos el día de hoy este mensaje de las 8 bienaventuranzas. Pero dice la Biblia que serás insultado. Eso significa que la gente te va a poner nombres, te van a etiquetar. ¿A cuántos de ustedes les han dicho aleluyas? ¿A cuántos de ustedes les han dicho brothers, hermanos? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, verdad, que son, no sé, verdad, religiosos y lo que sea? Eso es lo primero que va a suceder. Dice que vas a ser perseguido también. Eso significa que vas a ser maltratado. Te van a pasar por encima. Vas a ser abusado. Y digo que van a mentir acerca de ti.
La gente dirá todas las cosas que son falsas en tu contra para desacreditarte y para deshonrarte. Y yo he aprendido que inclusive las dirán no solamente delante de ti, las dirán atrás de ti. Las dirán a tu jefe, las dirán a tus padres, las dirán a todas las personas en televisión, en radio, en internet, para poderte deshonrar. Harán todas estas cosas y el mundo quiere encontrar fallas en los cristianos, y si no encuentran nada para declararte culpable, entonces van a inventar calumnias. Todos los van a inventar. Así que la Biblia dice: nunca paguen mal con mal. Antes bien, si es posible, en tanto dependa de ustedes, de vosotros, vivan en paz con todos. ¿Sabe lo que me gusta de la Biblia? Que siempre dice la verdad. Y lo que me dice allí, dice que es posible. En cuanto dependa de vosotros, vivan en paz con todo el mundo. Hay algunas personas que simplemente no pueden vivir en paz. No los veas, pero sabes quiénes son. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, intenten vivir en paz con ellos. Hay algunas personas con las que simplemente no puedes vivir en paz. Van a seguirte molestando y molestando y molestando. Pero dice: nunca se vengan, déjenselo a Dios, quien dijo: mía es la venganza y yo pagaré. Ya te dije anteriormente que no necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Y déjame darte la segunda verdad que cambiará tu vida. Tienes que escribir esto, por favor. Cada vez que reacciono, le doy el control a esa persona. Cada vez que le contesto a alguien, le doy el control a esa persona sobre mí. Cuando reacciono a alguien que me ha empujado, le doy el control a esa persona. Y no quieres hacer eso. No quieres ceder el control. No puedes controlar lo que otros hacen, pero puedes controlar tus reacciones. ¿Has dicho alguna vez: me vuelves loco? Ahí admitiste que él o ella está en control. Tú no, ellos están en control. Y cuando dices me vuelves loco, dices: yo no me quiero enfurecer. Realmente no quiero enojarme, pero me haces enojar. Tú tienes el poder de controlar entonces mis emociones, porque lo que a ti no te gusta y te desagrada me hace detonar en mí. Entonces eres una persona bastante débil si alguien puede hacerte enojar. Esa es tu elección. Solo te enojas cuando tú eliges enojarte. Y hay algunas personas por las que te debes enojar. Hay algunas cosas, por las que realmente sí te tienes que enojar. Pero una de ellas no son los insultos personales. Me haces enojar significa que estoy permitiéndote controlar mi felicidad. Cada vez que reacciones, cada vez que das represalias, cada vez que buscas venganza, solo le diste el control al enemigo, a la persona que se está oponiendo a ti en cualquier área de tu vida. Y sabes una cosa, no lo hagas. George Washington Carver, ese gran afroamericano que estudió todos los usos del maní, del cacahuate, una vez dijo: nunca voy a permitir que otro hombre controle mi vida haciéndome odiarlo. Y es un buen consejo que podemos seguir hoy en día. Nunca voy a permitir que otro hombre controle mi vida haciéndome odiarlo. La Biblia dice en 1 de Pedro 4:19: los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. Hay algo importante aquí. Dice que según la voluntad de Dios. No vas a escuchar esto en ningún lugar. Pero esto es lo que dice la Biblia. Para algunos, el sufrimiento es la voluntad de Dios. Los que sufren según la voluntad de Dios, dice la Biblia. A veces el sufrimiento, hermanos, es voluntad de Dios. Hay gente por ahí que dice: no, Dios no quiere que todos suframos. Al contrario, Dios quiere que todos seamos prósperos, que todos seamos millonarios. Dios quiere que tengamos cada quien nuestros carros último modelo. Dios quiere que tengamos sanidad siempre, que nunca nos enfermemos. Dios no quiere problemas en tu vida. Y no, la Biblia dice que a veces el sufrimiento, hermanos, es voluntad de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te hace más como Jesús. Profundiza tu fe. Te trae recompensas en el cielo. Edifica tu carácter. Te acerca a Él. Nos enseña a adorar en vez de preocuparnos.
Y hay muchos beneficios que podía traer el sufrimiento a tu vida y las puedo enlistar. Puede ser que ahora estés pasando por el sufrimiento. Y sabes una cosa, puede ser que sea voluntad de Dios en tu vida. Puede que no sea también. Y déjame enseñarte algo. Nunca lo he enseñado antes, pero existen 3 tipos de sufrimiento en el mundo: el común, el carnal y el sufrimiento cristiano. Apúntalo. Existen 3 tipos de sufrimiento en el mundo: el común, el carnal y el sufrimiento cristiano. Lo voy a explicar en un minuto. El sufrimiento común es el sufrimiento que es común para todos. No importa si eres bautista, si eres metodista, si eres mormón, si eres judío, si eres testigo de Jehová, si eres budista, si eres cristiano, católico, ateo, lo que sea. Todo el mundo sufre ciertas cosas. Cuando un huracán entra en una ciudad, no elige a los cristianos, no elige a los budistas, a los hindúes, judíos o musulmanes. Es común sufrir. Es el sufrimiento que tenemos en el mundo, que todos compartimos en común con todo el mundo. La Biblia nos dice que nosotros como cristianos estamos para ayudar a todo el mundo en el sufrimiento que es común, en el sufrimiento que a todo mundo nos sucede por igual. El segundo tipo de sufrimiento es el sufrimiento carnal. Y vean lo que dice el sufrimiento carnal. Es el sufrimiento que traes tú mismo por tu propio pecado. Si yo salgo y vivo una vida inmoral y me contagio de alguna enfermedad venérea de transmisión sexual, es mi culpa. No es culpa de Dios. No es culpa de los demás, es mi culpa. Mucho del sufrimiento en mi vida es porque he tomado malas decisiones, como haber gastado más el dinero de lo que gano y ahora estoy sobreendeudado e iré a la quiebra. Eso no es culpa de Dios, es mi culpa y es sufrimiento carnal. Y este sufrimiento es causado por el pecado. Ahora, pero no todo sufrimiento es por el pecado. La Biblia dice que a veces, y esta es la tercera explicación, el sufrimiento es cristiano. El sufrimiento es cristiano, no es carnal y no es común, es cristiano. Es sufrimiento según la voluntad de Dios, porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Lo he dicho muchas veces aquí. Dios está más interesado en mi carácter que en que yo esté cómodo. No te llevarás la comodidad al cielo, pero sí te vas a llevar tu carácter al cielo. Y en el cielo vas a tener comodidad el resto de tu vida por haber sido fiel a Jesucristo. Dice que los que sufren de acuerdo a su voluntad deberían comprometerse a Dios y seguir haciendo el bien. Seguir haciendo el bien. Como si el Señor lanzara esa flecha directa a nosotros para comprometernos con Dios y a continuar haciendo el bien. Lo encomiendo a Dios, lo pongo en sus manos. Tienes que dejar que Dios sea tu defensor y no perder el tiempo defendiéndote. Eso requiere fe. Y cuando lo haces, Dios sonríe. Y aquí está la última cosa para terminar con este mensaje. Número 6. Cuando soy perseguido por mi fe, cuando me siento acosado, cuando estoy oprimido, número 6, respondo con una bendición. Apunten esto, por favor. Respondo con una bendición. Si devuelves bien por mal, no solo te niegas a tomar represalias. Hay muchísimas personas que se niegan a tomar represalias. Pero la Biblia dice que si vas a ser un seguidor de Jesús, realmente hagas el bien a quienes te hacen el mal. Bendices a quienes te lastiman. Y dices que tú respondes con una bendición. Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. No haces el mundo más brillante por soplar las velas de todos los demás. No seas vencido por el mal, sino vence el mal ¿con qué? Con el bien. Ahora, Jesús fue muy específico y yo seré honesto contigo en esta mañana, sino que debemos nosotros, como tu pastor, déjeme decirte que a veces no me gusta este pasaje de la Biblia. Ojalá este versículo siguiente que voy a decirte no estuviera en la Biblia,
Ojalá pudiéramos quitarlo y eliminarlo porque es muy difícil de hacer. Pero esto es lo que Jesús dijo. En Lucas 6:27, vayamos para allá por favor. Lucas 6:27. Jesús dice, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y usted dirá, ¿pero Jesús está bromeando? ¿Jesús está verdaderamente contándome un chiste? Dice, hagan bien a quienes los odian. Eso ya es exageración. Bendigan a los que los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también, ¿qué dice? La otra mejilla. No me gusta este versículo, es cierto. Lo siento mucho. Ojalá no estuviera en la Biblia. Lo que me gustaría decir es, dales a tus enemigos. Devuélvele a tus enemigos el mal que te hicieron ellos también. Chismea sobre aquellos que te odian. Señala a los que te maldigan. Escribe un artículo sucio en internet para aquellos a quienes no les agradas. Y si alguien te golpea en la mejilla, dale con todo a esa persona. Esa es la versión de Miguel Ángel. Y eso es lo que realmente yo quiero hacer. Pero se necesita mucho valor para hacer lo que la Biblia dice. Cuando alguien contraataca, cuando alguien toma represalias, cuando alguien dice que es malo, incluso, ¿verdad? Cuando están diciendo cosas malas de ti, nosotros simplemente, dice la Biblia, debes de amarlos, bendecirlos, orar por ellos y no tomar ningún tipo de represalias. Si te golpean en otra mejilla, dice, pon la otra. Ahora, ¿es fácil eso? No. Solamente siendo llenado con el amor de Dios, podemos hacer eso. Pero es la forma más poderosa de testimoniar la fe en Cristo Jesús. Cuando tú lo haces, vences el bien con el mal. Ahora aquí está lo asombroso y voy a empezar a concluir con este mensaje. Si empiezas a hacer estas 6 cosas en el trabajo o con alguien a quien no le caes bien, número 1, Dios estará complacido. Dios te va a sonreír. Dios te va a sonreír. En segundo lugar, vas a ser bendecido. Esa es la 8ª bienaventuranza. Serás bendecido. Y esto es lo interesante. Algunos de esos atacantes públicos se convertirán en buscadores privados. Lo sé por experiencia. He tenido gente, y gente muy conocida, que me ha atacado públicamente y porque me negué a participar con ellos y solo respondí con amor y bendición y les dije, Dios te bendiga ricamente en todos los sentidos. Luego tranquilamente han venido y han comenzado a preguntar, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo muestras amor? Esta no es la respuesta normal que yo esperaba. Solo quiero recordarte que el peor perseguidor de la iglesia se convirtió en apóstol de uno de los más grandes predicadores que tuvo la iglesia cristiana, el apóstol Pablo. Y Nicodemo, que formaba parte de los fariseos, que estaban tratando de poner a Jesús en la cruz, más tarde vino a Jesús de noche y le dijo, háblame sobre esta cosa de nacer de nuevo. Ellos llegarán si respondes correctamente a algunos de tus oponentes y se convertirán en cristianos si haces lo correcto. Déjame cerrar con algunas preguntas personales. Si fuera ilegal ser cristiano en México y pusieran en prisión a todos los seguidores de Jesús, habría suficientes pruebas para condenarte. ¿Habría suficientes pruebas para condenarte si fuera ilegal ser cristiano? ¿Hay alguna diferencia en tu vida? ¿O estás siendo solamente alguien que sigue la corriente de este mundo, manteniendo su cabeza hacia abajo cuando la gente dice cosas insultantes sobre los cristianos y estamos en ese grupo? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Déjame preguntártelo de esta manera. ¿A qué costo permanecerías fiel a Cristo Jesús? ¿A qué costo? Cuando tus hermanos y hermanas alrededor del mundo a veces están de pie en el punto de un pelotón de fusilamiento por esto o siendo torturados, cortándole los miembros y todo tipo de cosas, cuando el costo es mucho más para otros, sus vidas son realmente sacrificadas por Cristo, nosotros la tenemos muy fácil.
¿Cuánto te está costando tu libertad en Cristo Jesús? ¿A qué costo permanecerías fiel a Cristo? Si alguien te pone una pistola en la cabeza, Dios no lo quiera, ¿permanecerías fiel a Cristo Jesús? Si dices sí lo haría, entonces ¿por qué a veces nos enojamos y nos preocupamos por los insultos? ¿Por qué estamos tan preocupados acerca de la desaprobación? Ciertamente no es tan dañino como un tiro en la cabeza. No estás listo para vivir hasta que conoces por lo que vale la pena morir. Tienes que decidirte, ¿estoy dispuesto a ponerme en la línea o no? ¿Qué es más importante para mí que la vida misma? ¿Qué es por lo que vale la pena morir? Hasta que lo sepas, no estás listo para vivir. Porque dice la Biblia que todo aquel que pone su mano en el arado y dice y voltea hacia atrás, no es digno de ser llamado hijo de Dios. Dios, hermanos, está buscando hombres y mujeres con valentía en una época que no tienen ningún valor absoluto. Todo el mundo está en contra tuya y en contra mía por hacer lo correcto para Dios. Esa es la cosa que nos caracterizará desde ahora y para siempre en el cristianismo. Realmente la gente dice que nosotros estamos del lado incorrecto, que nosotros somos los retrógradas, que nosotros somos los intolerantes, que nosotros somos las personas que estamos llevando a este mundo a una condenación por defender la verdad. Y ¿sabes una cosa? Dios está buscando hombres y mujeres que no tengan miedo a identificarse públicamente como seguidores de Cristo. Así que déjame animarte esta semana a tomar un riesgo en tu vida, un pequeño paso de fe. Quiero retarte a que seas valiente esta semana, en cierto modo, acerca de tu fe. Sé valiente. Sé valiente. Corre un riesgo. Corre el riesgo de ser criticado por Cristo Jesús. Podría ser cuando vas a comer delante de alguien y oras. Por cierto, oras cuando estás delante de alguien que vas a comer y no hay ningún otro cristiano, pero esa persona es inconversa, oras delante de él. Inclinas públicamente tu cabeza y dices una oración con la gente allí. No te importa lo que digan los demás, es un testimonio público, es honrar a Dios. Necesitas orar en público. Necesitas empezar a hacerlo. Tal vez necesitas llevar tu Biblia al trabajo. No tu celular con la Biblia adentro, tu Biblia al trabajo. Y colocarla en tu escritorio. O un libro cristiano y colocarlo en tu escritorio. O poner música en tu celular o en tu computadora y escucharla en el momento que tengas que escuchar música. Eso es un testimonio público. Y cuando alguien diga, ¿por qué tienes una Biblia? Tú dices, ¿por qué no? Soy cristiano y me caracteriza la Biblia, la palabra de Dios. Eso es todo lo que necesitas decir. Das un pequeño paso de fe. Si no has sido bautizado, ese también es el primer paso de fe para identificarte públicamente. Debes decidir públicamente que no te vas a avergonzar de Jesucristo al momento de ser bautizado. Lo que necesitamos es un ejército de hombres y mujeres valientes, tomadores de riesgo. Padres, no deberíamos depender de el internet y de la ideología que afuera se enseña a nuestros hijos para ser valientes o a nuestros niños pequeños para ser valientes. No deberíamos de depender de la motivación de las caricaturas de Disney para infundirles el día de hoy motivación a nuestros hijos. Ellos deberían ver valentía en sus padres, el valor de sus madres, para que cuando crezcan, ellos sepan cómo defender algo más que caer por nada. Comienza con coraje en los padres. Comencemos esta semana a verdaderamente tener una valentía en Cristo Jesús. Que podamos decir, como lo dijo el profeta, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro, hacemos una oración y le pedimos al Señor
que realmente nos dé esa valentía de la cual necesitamos hoy en día tener como creyentes en Cristo Jesús, para que otros conozcan el Evangelio de Cristo a través de nuestra fe públicamente. Puedes orar esta oración en tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Amado Jesús, quiero preocuparme más por lo que tú piensas que por lo que los otros piensan de mí. Te ruego que me quites mi miedo a la desaprobación. No quiero ser una persona complaciente. Quiero complacerte solamente a ti. Quita mi miedo al rechazo. Y cuando sienta esas ganas de estar callado y no hablar, ayúdame a no tener miedo, a no avergonzarme, a no apenarme, a no ser sorprendido, sino que en amor hable la verdad. Ayúdame a preocuparme más por tu aprobación que la de nadie más. Dios mío, quiero convertirme en un hombre valiente de Dios. Quiero convertirme en alguien que verdaderamente estará dedicando su vida al servicio de la gracia de Cristo Jesús. Gracias por tener el valor de morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por aceptarme en tu familia. Si nunca has invitado a Jesucristo en tu vida, a Cristo Jesús, dile en esta mañana: Jesús, ven a mi corazón y a mi vida ahora y lléname con tu amor. Reemplaza mi miedo con tu amor. Quiero seguirte de hoy en adelante y quiero ser más como tú, Señor, desde ahora y para siempre. Ayúdame para que esta semana pueda dar testimonio a otras personas con cosas pequeñas que puedo empezar a hacer. Orar, llevar mi Biblia a todas partes, escuchar música cristiana, poner una frase, un versículo de la Biblia en mi red social, declarar que Jesucristo es mi Rey y mi Señor. Ayúdame a tomar esa valentía, Señor, desde ahora y para siempre, y reconocer que, Señor, realmente no he sufrido por ti lo que tú has sufrido por mí, pero que al insultarme, que al acusarme, que al criticarme y al decir toda clase de cosas contra mí, Señor, en las redes sociales, pueda sentirme digno de ser llamado hijo de Dios, porque daré testimonio acerca de mi fe públicamente. Lo creo y estoy convencido de que así debe de ser. No es para pastores poner solamente versículos en las redes sociales. No es para los diáconos de la iglesia o para aquel que es líder de jóvenes o aquel que es líder de alabanza o aquel que quiere ser misionero. Es para mí, Señor, que soy alguien que todos los días va a su trabajo, a la escuela, a la familia, al súper, a todas partes, y que declaro con mis labios que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por todas estas cosas que hoy en día he aprendido de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias a Dios. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quiero más de ti
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.